Saludos mis queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en nuestro canal de YouTube. Una bienvenida a los que nos sintonizan por primera vez. Mi nombre es Carlos Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero continuar con el libro de Apocalipsis, un libro de mucho misterio e incomprensible para muchos. Y este libro revela que vendrán terribles pruebas y plagas para la humanidad. ¿Se han preguntado alguna vez por qué vienen tan terribles plagas? Por espacio de 6.000 años, Dios ha estado enviando sus mensajes de amor a la humanidad. En su amor, Dios reveló su ley a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y este es su camino de vida que conduce a todo lo bueno y deseable. Dios envió a todos sus profetas con su mensaje de paz, revelando el camino que lleva a la paz y la felicidad. Pero los hombres rechazaron tal mensaje y asesinaron a los profetas, y actualmente siguen rechazando el mensaje del Eterno que lleva a una paz duradera y a una felicidad como nunca antes. Clavaron en el madero al Hijo de Dios, portador de las buenas noticias del reino de Dios, el cual imperará en el mundo de mañana. Y martirizaron a los apóstoles de Jesús, quienes fueron por el mundo con el evangelio concerniente al camino de vida y al gobierno de Dios en nuestras vidas. Todos los hombres de Dios, paciente y afectuosamente, pero con energía, han amonestado a este mundo rebelde. Ellos trajeron un mensaje de paz, de amor y de misericordia y compasión. Por medio de sus siervos, Dios ha querido ajustar cuentas amorosamente con este mundo obstinado y voluntarioso durante casi 6.000 años. Ha amonestado al mundo, haciéndole saber de antemano el trágico final que tendrá su humana inventiva y sus caminos cerrados. La total aniquilación de cuanto ser viviente que exista sobre la tierra, con imparable e incomparable amor y con indulgente misericordia por casi 6.000 años. Dios ha venido dando a esta rebelde y extraviada raza humana todas las oportunidades posibles para salvarse de la destrucción que a sí misma se está acarreando. Pero el hombre no quiere hacer caso, ni jamás ha atendido la exhortación divina. Continuará aún inventando más terribles medios de destrucción, cuyo resultado será el suicidio de la raza humana si Dios no interviene. Pero Dios está a punto de hablarle a este mundo testarudo e inclinado al mal en el único lenguaje que entiende, como cualquier padre amoroso que castiga a su hijo que no hace caso de una admonición cariñosa y de buen grado. Así ahora Dios va a castigar al mundo con justos juicios
y con plagas tan terribles que el hombre se verá por fin forzado a volverse de sus inicuos procederes y buscar al Creador y sus caminos, los cuales conducen a la paz y a todo lo que es bueno. Dios evitará el suicidio de la humanidad, salvará a este mundo depravado justamente cuando esté a punto de destruirse a sí mismo. Ese es precisamente el periodo que se avecina y que en más de 30 profecías diferentes está descrito como el día del Señor. Esto nos llevará directamente a la segunda venida de Cristo para traernos por fin la anhelada paz mundial. El capítulo 7 del libro de Apocalipsis nos da a saber que el día del Eterno, el tiempo en que estas terribles plagas han de ser administradas, va a ser detenido temporalmente hasta que tenga lugar cierto suceso de los planes de Dios. Veamos ahora el capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 1 al 4, de la más portentosa profecía que alguna vez se haya escrito. Versículo 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Consideremos ahora cuidadosamente unos cuantos puntos importantes. Primero, las palabras que acabamos de citar demuestran que los juicios del día del Señor están a punto de ser administrados, pero por una razón especial. Dios los detiene. Noten que justamente cuando el día del Señor está próximo a ocurrir, Juan ve en su visión 4 ángeles deteniendo los 4 vientos que ya están por soplar sobre la tierra. Veremos después que estos vientos son los que hacen sonar las 7 trompetas que se mencionan más adelante. Estos, por supuesto, son símbolos, pero representan acontecimientos que este mundo encontrará muy reales. Pero observemos que los vientos quedan restringidos hasta que los siervos de Dios reciban ciertos sellos en sus frentes. Los primeros en ser sellados son los 144,000. ¿Y quiénes son estos 144,000? Ustedes probablemente han oído interpretaciones erróneas sobre el particular. Los hombres son incapaces de interpretar esta profecía. Lo primero que debemos notar es que el tiempo de aplicar los sellos a estos 144,000 aún pertenece en el futuro. Será después de la gran tribulación, después de que ocurran las señales en los cielos y
justamente antes de que sean enviadas las plagas de los juicios de Dios. Nada de lo cual ha sucedido aún. En segundo lugar, notemos que dice con suma claridad que estos 144,000 pertenecen a las 12 tribus de Israel. 12,000 por cada tribu. ¿Dónde se encuentran estas tribus perdidas hoy en día? Debemos observar también que estos 144,000 no son todos los siervos de Dios. Continuamos leyendo en los versículos 9, luego saltaremos al versículo 13 y 14. Versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Saltando al versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cuál es el sello que llevan en sus frentes? Están sellados por el Espíritu Santo de Dios. El capítulo 14, versículo 1, dice que esa marca es el nombre del Padre, lo que está escrito en sus frentes de estos siervos de Dios. La última plegaria de Jesús en intercesión por su iglesia fue para pedir que ellos fuesen guardados en el nombre del Padre. Hoy encontramos a las iglesias de este mundo ostentando toda clase de nombres según el parecer humano. Muchas incluso llevan nombre de hombres. Pero en el Nuevo Testamento hallamos en 12 pasajes que el nombre de Dios que Dios le dio a su propia iglesia es Iglesia de Dios. Y la innumerable multitud, ¿quiénes son? Esta la componen aquellos que han salido de la gran tribulación. Dios no lanzará sus aterradoras plagas sin que envíe previamente una amonestación sobrenatural. Como se dijo antes, Dios ha amonestado al mundo por medio de sus profetas y su Hijo Jesucristo. Y está aún amonestándolo mediante la obra de su iglesia. Pero Dios es un Dios de misericordia y compasión, de manera que Él advertirá al mundo una vez más, con señales sobrenaturales en el sol, la luna y las estrellas, para que el hombre no le quede excusa alguna. Después de la gran tribulación, cuando los hombres sean presas de indescriptible terror a causa de las tremendas conmociones que tendrán lugar en los cielos, millares de personas reconocerán al fin que esa es la admonición de Dios para prevenirles de mayores catástrofes. Sí, muchos millares están oyendo ahora esta advertencia de Dios, pero no hacen caso.
porque viven engañados. La mayoría sigue a sus líderes y grupos por cuanto su entendimiento no ha sido abierto para que se den cuenta de que esta es la última advertencia que Dios dará al mundo antes de que se inicie la crisis final. Muy pocos se están arrepintiendo y volviendo a Dios ahora. Pero cuando sientan el efecto de estas cosas, cuando vean estas señales espantosas y sobrenaturales en los cielos, entonces millares reconocerán por fin la verdad y se volverán a Dios en completa sumisión y total arrepentimiento por medio de Jesucristo, el Salvador del mundo. Nosotros, la continuación de la Iglesia de Dios, sabemos de sobra que nuestra principal recompensa en lo que respecta a la cosecha de preciosas vidas la recibiremos después de que nuestras labores hayan terminado. La vez pasada cubrí la revelación de los primeros 6 sellos. Llegamos ahora al capítulo 8, donde se describe la apertura del 7º sello. ¿Qué encierra este 7º sello? Recordemos que conforme se fue efectuando la apertura de cada sello, Juan fue tomando nota por escrito de lo que vio en visión. En todos estos casos, los objetivos o los objetos que él vio, todos fueron símbolos. Pero estos símbolos representan verdaderos acontecimientos mundiales que han ido desarrollándose en un definido orden cronológico. Así que leamos lo que Juan vio cuando este 7º sello fue abierto. Por favor, pasemos a Apocalipsis, capítulo 8, comenzando el versículo 1. Cuando abrió el sello, el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Juan vio 7 trompetas. Ahí tenemos la tercera clave, vital para entender este libro del Apocalipsis. Las 7 trompetas son, por supuesto, símbolos. Representan acontecimientos reales que pronto ocurrirán al mundo. ¿Qué simbolizan estas 7 trompetas? Estas trompetas no son, como muchos han creído, contemporáneas con los 7 sellos. Tampoco siguen al cierre del 7º sello, sino que en sí constituyen el 7º sello, el cual se desarrolla en 7 etapas sucesivas. Cada una de estas 7 etapas o partes del 7º sello recibe el nombre de trompeta. Estas trompetas son plagas que Dios enviará como castigo físico a las fuerzas del mal de este mundo. Noten que al final de la 6ª de dichas trompetas, claramente se le llama plagas. Continuemos leyendo ahora en el capítulo 9, versículo 20. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas
ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Una trompeta es un instrumento musical de viento. Para que una trompeta produzca sonido, es menester soplar viento a través de la misma. Estas 7 trompetas que componen el séptimo sello siguen inmediatamente después del sexto sello. Al tiempo del sexto sello, descrito en la parte final del capítulo 6 de Apocalipsis, fue anunciada la llegada del gran día de su ira. Entonces estas trompetas simbólicas representan gráficamente el día del Señor, o sea, el día de la ira de Dios, el día en que el Eterno intervendrá en los asuntos del mundo para castigar a los moradores de la tierra por sus iniquidades. El día en que el Creador ajustará cuentas con toda carne en un lenguaje físico que ésta puede entender, como dice Sofonías 1:16. Por favor, leámoslo. Sofonías capítulo 1, versículo 16. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. En otras palabras, sobre las fortificaciones militares. El sonido de la trompeta fue siempre presagio de destrucción y de guerra, o de la proximidad de ejércitos enemigos. Significa guerra y destrucción. Cuando el antiguo Israel cerró sus oídos a todas las amonestaciones de los profetas del Eterno, rechazando la afectuosa súplica que el Omnipotente le hacía mediante la predicación, Dios la castigó por mano de los ejércitos asirios, los cuales acabaron por vencerla y conquistarla. Esto es una profecía de doble cumplimiento que está a punto de cumplirse por segunda vez, ya que, como sabemos, la Unión Europea, con su líder Alemania, actuales descendientes de los asirios, destruirán a los actuales descendientes de la casa de Israel, y los que queden con vida serán llevados cautivos. Cuando la desobediencia de Judá llegó a ser peor que la de la casa de Israel, Dios envió los ejércitos caldeos para que la avasallasen. Así vemos ahora que cuando el Creador intervenga para castigar al mundo entero, a todas las naciones, por sus múltiples transgresiones, que son la causa de las guerras, la desdicha e indecible sufrimiento. Primero se dejará escuchar el sonido de las trompetas o alarmas de guerra. Recordemos que las trompetas son instrumentos de viento. Vayamos por un momento al libro de Isaías, capítulo 34, comenzando por el versículo 1. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuánto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque el Eterno está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero.
y los muertos de ella serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Saltando al versículo 8 hasta el final del capítulo, porque es día de venganza del Eterno, año de retribuciones en el pleito de Sión. Ya vemos aquí expresado que es la venganza del Eterno, y es muy interesante que dice año de retribuciones en el pleito de Sión. Como antes mencionamos, que de los 3 años y medio se divide que los primeros 2 años y medio son la ira de Satanás, y el último año es la ira del Eterno, el día grande y terrible del Eterno, como lo veremos expresado en este versículo, que es en un año de retribuciones. Veamos otro ejemplo. Vayamos ahora al capítulo 63 de Isaías, versículo 4. Capítulo 63 de Ezequiel, versículo 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Por fin vemos que se cumple el tiempo de espera de los mártires de Cristo que menciona Apocalipsis capítulo 6 versículo 10. Notemos ahora lo que dice el versículo 1 del capítulo 7 de Apocalipsis. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos vientos fueron contenidos para que no tocasen las 7 trompetas hasta que fueran sellados los 144,000. Y la innumerable multitud que salió de la gran tribulación, procedente de todas las nacionalidades y pueblos, aquellos que se arrepintieron y se volvieron a Dios de todas las naciones en busca de protección, fueron los primeros en recibir auxilio divino. De la misma manera en que Dios protegió al pueblo de Israel cuando derramó las plagas sobre el antiguo Egipto, protegerá a todos sus hijos que confíen plenamente en Él, librándolos de las plagas que están a punto de ser vertidas sobre la moderna Babilonia. Los que fueron protegidos de aquellas antiguas plagas fueron conducidos bajo Moisés a la tierra prometida. Los que sean salvados de estas plagas serán llevados por Cristo al reino de Dios, el cual será establecido sobre la tierra con sede en Jerusalén. Pasemos al capítulo 8 de Apocalipsis. Capítulo 8 de Apocalipsis, versículos 6 al 12. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta,
Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Las primeras 4 trompetas, estas plagas, están descritas aquí en el capítulo 8, como vientos que soplan sobre la tierra, los árboles, los ríos y los mares. Leímos de eso en los versículos 6 al 12 del capítulo 8 del libro que nos ocupa. Las últimas 3 trompetas son llamadas ayes, a causa de el terrible ay, o calamidad que pondrá fin a las fuerzas del mal sobre la tierra. Tal declaración la encontramos en el versículo 13 del capítulo 8. Versículo 13. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay! 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 De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Continuemos leyendo en el siguiente capítulo 9, comenzando en el versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay, que es también la quinta trompeta, como leímos en el capítulo 9, versículo 1 al 11. ¿De dónde procede ese poder que causa la destrucción de los hombres? Pasemos a Apocalipsis, capítulo 17, versículos 8 al 14. Apocalipsis, capítulo 17, versículos 8 al 14. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes,
sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. El poder que en esta ocasión causa la destrucción de los hombres procede del simbólico abismo, el cual es interpretado aquí en Apocalipsis 17, 8 al 14. Dichos pasajes nos indican que el renacimiento del antiguo imperio romano es el poder que emerge del abismo, de cierta condición de existencia no visible al mundo. El versículo 7 demuestra que este futuro poder será una potencia bélica y fascista. Está descrito como un poder que tiene su asiento en un territorio hacia el norte y el oeste de la Tierra Santa, pues las profecías siempre hablan desde el punto focal de esa región. Veamos ahora Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Ahora veamos qué interpreta Ezequiel sobre este segundo ay. Vayamos por favor a Ezequiel capítulo 38, comenzando el versículo 4. Ezequiel capítulo 38, comenzando el versículo 4. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú
y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y mucho pueblo contigo. Así ha dicho el Eterno el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho el Eterno el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. El segundo ay, con sus caballos y jinetes simbólicos, es interpretado aquí por Ezequiel y es mencionado también en Joel, capítulo 2, versículo 4, como uno de los sucesos del día del Eterno. Se refiere a un tremendo poder militar situado directamente en el norte, que vendrá con un ejército de 200 millones de soldados. En estos mismos momentos la escena mundial está siendo preparada rápidamente para hacer posible la creación de un ejército eurocomunista con un poder arrollador. Sí, ya es tiempo de despertar y enterarnos de lo que está ocurriendo hoy y de comprender el verdadero significado del tiempo en que vivimos y cuál será su fin. Antes del tercer ay, el cual es la última trompeta, aparecen los dos testigos. Los hombres han dado toda interpretación posible a estos testigos. Noten el elemento cronológico. Ellos terminan su misión descrita en el capítulo 11. Al finalizar el periodo del segundo ay, versículos 12 y 14, su misión dura solamente 3 años y medio. Y al contrario de lo que aseguran algunas interpretaciones humanas, tal misión ni siquiera ha comenzado aún. Dichos testigos estarán dotados de protección sobrenatural y antes que suene esta final trompeta, proclamarán la última amonestación que por medio de instrumentos humanos Dios dará a los perversos poderes de la tierra. Ellos serán asesinados por la bestia, símbolo del poder descrito en Apocalipsis 13 y 17, e identificado por Daniel 2 y el capítulo 7 de Daniel, como la resurrección del antiguo imperio romano. Viene ahora el tercer ay, la séptima y última trompeta. ¿Qué ocurrirá cuando suene la fatídica séptima trompeta? En muchas otras profecías se menciona que la segunda venida de Cristo, el retorno literal, corpóreo de Cristo, ocurrirá al sonar la última trompeta. El mismo Jesús que vino a la tierra hace 1900 años, que enseñó el camino que lleva a la felicidad, a quien los hombres menospreciaron y crucificaron, y que fue resucitado de entre los muertos y ascendió al cielo. Ese mismo Jesús está por venir una vez más con todo poder y gloria.
Vendrá como gobernador del mundo, como rey de todos los reyes y señor de todos los señores, para gobernar a todas las naciones y para exigir por la fuerza, si se hace necesario, que todos sus súbditos tomen el camino que lleva a la paz. Su retorno ocurrirá cuando suene la última trompeta. Encontramos tal declaración en 1 Corintios 15:52 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y Mateo capítulo 24 versículo 31. Sabemos que por estas profecías que la última trompeta anuncia la verdadera aparición de Cristo como gobernador del mundo. Pero, ¿qué más nos dice? Notemos lo que acontece al sonar la séptima trompeta. Pasemos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Lo ven ahí? Se anuncia el establecimiento del gobierno mundial de Cristo sobre todas las naciones. Todos los gobiernos humanos de la tierra caerán bajo el divino poder del Omnipotente. Los hombres nunca han deseado el gobierno de Dios, aunque es el único que puede conducirlos a la paz, la felicidad y la alegría. Por eso vemos aquí que los que lleven las riendas gubernamentales de las naciones estarán airados. Habrán sido engañados por las falsas enseñanzas de los que sostengan varias teorías sobre el retorno de Jesucristo. Creerán que esa es la manifestación del anticristo, por lo que pelearán contra el Cordero y contra el establecimiento de su gobierno sobre la tierra. Veamos lo que dice la Escritura al respecto. Continuando en el capítulo 11, ahora saltando al versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y dar el galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Sí, hermano, cuando suene la séptima trompeta, las naciones estarán airadas. Una vez se proclama, tu ira ha venido. La única cosa descrita con relación al sonido de esta séptima trompeta que pudiera constituir el tercer ay es la ira de Dios. Pero recordemos que todas las trompetas son plagas producidas por la ira de Dios, que son sus castigos para hacer volver en sí a este mundo inclinado a la maldad y para darle la felicidad y la paz que por sí solo no se puede conseguir. El hombre es incapaz de eso. La séptima trompeta es la consumación de esta ira. Vayamos ahora al capítulo 15, versículo 1, Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En el versículo 10 del capítulo 14 se nos dice que estas 7 plagas van a ser derramadas delante de los santos ángeles y el Cordero.
Como ustedes saben, Cordero es una expresión simbólica que representa a Jesucristo. Cuando Él venga para gobernar el mundo, le acompañarán todos sus santos ángeles desde el cielo. Noten que en la profecía propia de Jesús se indica que Él vendrá a gobernar, a tomar posesión de su trono. Veamos eso en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Jesucristo vendrá a reinar. El reino de Dios es un reino o gobierno que ejercerá dominio sobre todos los demás reinos de la tierra. Pero el reino de Dios es también descrito por Jesús y a lo largo de la Biblia como una familia que irá creciendo hasta convertirse en una nación divina, una nación compuesta de seres inmortales, que tendrá autoridad gubernamental sobre todo el mundo. Jesús dijo que el hombre puede heredar el reino de Dios, pero que es menester primeramente ser engendrado de Dios y que luego nazca de Dios. El apóstol Pablo dijo claramente que la carne y la sangre, es decir, los seres humanos mortales, no pueden heredar el reino de Dios. No se trata de un reino mortal ni humano. Es un reino divino, dentro del cual seres humanos pueden nacer al ser transformados de humanos en divinos, de mortales a inmortales. Noten esto ahora, vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 54. 1 Corintios 15, versículos 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sólvida es la muerte en victoria. Cuando el Salvador vuelva, los muertos en Cristo serán resucitados a la inmortalidad. Los que estén viviendo en Cristo serán transformados, convertidos de mortales a inmortales, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Habrán entonces nacidos de Dios, habrán heredado el reino de Dios. Veamos que Jesús dirá a todos ellos en Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Jesucristo estará entonces sentado sobre su trono en calidad de rey del mundo. Cuando retorne, todos los santos ángeles vendrán del cielo con él, y las 7 plagas postreras serán derramadas precisamente al tiempo de su venida. De hecho, en la presencia misma de Cristo y de todos
los santos ángeles. Así pues, la séptima trompeta, al igual que el séptimo sello, se divide en 7 partes, llamadas las 7 plagas postreras. Las últimas 7 plagas constituyen la séptima trompeta, exactamente como las 7 trompetas constituyen el séptimo sello. Los 7 sellos abarcan toda la profecía. Esta secuencia de acontecimientos es una importante clave que descorre el misterio del Apocalipsis, el cual por tan largo tiempo permaneció sellado. Las 7 plagas postreras completan la ira de Dios. Estas son la séptima porción del séptimo sello y una parte muy importante del mismo. Muestran la segunda venida de Cristo, quien traerá paz al mundo e impondrá el gobierno de Dios sobre las naciones. Y Dios gobierna por medio de sus leyes. Sí, hermano, Cristo es el camino. El único camino que lleva a la paz y la felicidad y la vida eterna. No hay otro. El mundo ha desdeñado ese camino, pero Cristo le compelerá entonces a encontrarlo. Dios ama al mundo, por lo mucho que le ama, acudirá en su auxilio para salvarlo de la extinción total. Para concluir, mencionaremos los demás claves que dan acceso a este maravilloso libro de Apocalipsis. El capítulo 12 es una inserción en la parte principal del relato, de la misma manera que un escritor hace una pausa en cierto punto de su narración para devolverse y esbozar una escena diferente, incluyendo diferentes caracteres y sucesos que luego conecta con el hilo de su historia. Así Juan interrumpe su narración aquí y se remonta hasta la época precedente al nacimiento de Cristo para significar la iglesia verdadera. Entonces, versículo 4, abarcando el nacimiento, la recepción de Jesús, versículo 5, y los 1260 años de persecución cuando la iglesia verdadera fue obligada a huir más allá de los límites del gobierno que organizó la persecución. La iglesia verdadera siempre ha existido. La iglesia del capítulo 17 es la gran iglesia falsa. Apocalipsis 12 nos relata la historia de la iglesia verdadera hasta el presente. Cuando el diablo, sabiendo que tiene muy poco tiempo, en el versículo 12, persigue a la iglesia verdadera, ilustrada como un remanente o un grupo muy pequeño en número y que guarda los mandamientos de Dios. Apocalipsis 17. El capítulo 13 es otra inserción que describe a la bestia simbólica y a la segunda bestia, bicorne. El capítulo 14 muestra los mensajes de los 3 ángeles proclamando la caída de Babilonia por el efecto de las 7 plagas postreras y dando la amonestación contra la marca de la bestia que ostentan quienes están en Babilonia por estar engañados. Los capítulos 15 y 16 describen las 7 plagas postreras, las cuales son el tercer ay o la séptima trompeta. Estas son los juicios de Dios contra el falso sistema de este mundo, Babilonia. Apocalipsis 18, 4 y 10. Los capítulos 17 y 18 describen al revivido imperio romano y a la gran iglesia falsa que juntamente con sus hijas, el versículo 5, engañan a todas las naciones. Israel está hoy en Babilonia, está engañada. Israel, la nación de Dios, se halla en Babilonia hoy.
Al igual que la antigua Israel se hallaba en Egipto cuando las plagas de Dios fueron derramadas sobre el pueblo de Faraón. Por eso Dios está llamándolos y amonestándolos a fin de que salgamos de Babilonia. Apocalipsis 18, versículo 4. Que nos volvamos a Él y empecemos a guardar sus mandamientos. El capítulo 19 muestra la segunda venida de Cristo. El capítulo 20 describe el reinado milenial sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Y el juicio del gran trono blanco, los capítulos 21 y 22, ilustran los nuevos cielos y la nueva tierra hasta la eternidad. ¿Comprenden ustedes en qué etapa de la profecía nos encontramos hoy? Nos hallamos en un estado de guerra fría, en la calma semicaótica que precede a la tempestad bélica más espantosa que este mundo haya presenciado. Pero algo muy especial fue profetizado para hoy. Uno de los acontecimientos profetizados con relación a este libro de Apocalipsis está llevándose a cabo en estos momentos. En la gran profecía pronunciada por Jesús en el Monte de los Olivos, Mateo 24, profecía que es clave misma de los símbolos del Apocalipsis, los discípulos le preguntaron a Jesús cuál sería la señal de su venida y del fin de esta era, el fin del mundo de nuestros días. Jesús respondió que muchos irían predicando en su nombre, proclamando que Él es el Cristo y no obstante engañando al mundo en lo relativo a su evangelio, llevando un evangelio falso, pero que ese no sería el fin. Explicó que el hambre y la pestilencia que habrían de venir no constituyen la señal de su venida, ni del fin del mundo. Que las series de guerras mundiales tampoco habrían de ser un signo de su retorno, ni de la consumación del siglo. En el versículo 14, donde encontramos su respuesta clara y enfática en este respecto. Observemos el significado de dicho versículo. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Véanlo ahí. Jesús proclamó el evangelio del reino de Dios, es decir, las buenas nuevas del mundo de mañana. Poco después salieron hombres proclamando a Cristo, valiéndose de su nombre y del prestigio que éste conlleva, pero engañando al mundo al suprimir el mensaje que él trajo a la tierra. Pero ahora, en este tiempo, cuando el fin de la era se ha acercado, el mismo evangelio del reino de Dios que anuncia el gobierno de Dios y que proclama que el hombre ha de nacer en la familia de Dios, está siendo predicado ahora en todo el mundo. Dicha profecía está siendo cumplida por medio de la continuación de la Iglesia de Dios con nuestro sitio web cederis.es, donde encuentran un sinnúmero de libros y folletos, y nuestra revista Noticias de la Profecía de la Biblia, también nuestro curso bíblico y programas de noticias proféticas y sermones de nuestro canal de YouTube, todo al alcance de sus manos, totalmente gratuito. Ha sido nuevamente un placer volverme a dirigir a ustedes. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habló Carlos Aponte para la continuación de la Iglesia de Dios.